Bueno, vamos a revisar un poco lo que hemos visto en clase para poder abordar el último tema en el que nos quedamos. Y vamos a comenzar con el concepto de series infinitas. Una serie infinita se define como una sumatoria de la siguiente manera, en la cual tenemos infinitos términos que debemos de sumar. La pregunta interesante cuando se definen series infinitas es si la suma va a dar un número finito o no. Y para probar ello se define lo que es la sucesión de sumas parciales. En la sucesión de sumas parciales, pues es, como su nombre lo dice, una sucesión de términos. En este caso el primer término es S1, el segundo término de esta sucesión sería S2, el tercer término S3 y el enésimo término de esta sucesión sería Sn, donde como se indica aquí, S1 pues es igual al primer término de la sumatoria, S2 sería la suma de los dos primeros términos de esta sumatoria, S3 la suma de los primeros tres términos de esta sumatoria y Sn la suma de los enésimos primeros términos de esta sumatoria. Entonces, para probar si esta serie converge a un número finito o no, lo que se hace es fijarse si esta sucesión converge o no. Si esta sucesión converge, y en este caso lo hace a un número S, que es un número finito, entonces esta serie converge y su valor es el límite de esta sucesión. Nótese que estamos hablando de dos cosas distintas: la serie, que es esta sumatoria, y la sucesión, que es una lista de estos números S. Entonces vamos a aplicar, bueno, y por otro lado, si esta sucesión no converge, es decir, este número S no existe, más bien es infinito o está indeterminado, entonces la serie no converge. Vamos a hacer un ejemplo, que es el ejemplo que hicimos en clase, y sea la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre 2 a la n. Entonces vamos a calcular los términos de S. S1 es el primer término de esta sumatoria, que es el valor de esta expresión cuando n vale 1, y eso me da un medio. El valor de S2 es la suma de los dos primeros términos, donde el primero es un medio y el segundo sería un cuarto. Eso nos da 3/4, ¿verdad? Vamos a calcular la S3 hasta reconocer el patrón para poder calcular el valor de Sn. Entonces S3 sería la sumatoria de los tres primeros términos, que serían los dos que ya sumé aquí, más el siguiente término, que sería 1, y cuando n vale 3, que sería 8, y esto me da 7 octavos. Entonces, de estos términos uno debe de ser capaz de reconocer el patrón. De hecho, uno puede calcular el siguiente término, que sería 7 octavos, que es lo que ya tenemos aquí, más el siguiente término, que sería cuando n vale 4 en esta expresión, que sería más 1 entre 16, y eso me da 15/16. Entonces ya debemos de ser capaz de calcular la enésima suma parcial, reconociendo el patrón, donde el 2 se relaciona al 1, porque 2 a la 1 me queda 2. El 4 se relaciona al 2, dado que si elevamos 2 a la 2 me da 4.
el 8 se relaciona al 3, porque si elevamos 2 al cubo me da 8. El 16 se relaciona al 4, porque si elevamos 2 a la 4 me da 16. Entonces si aquí tenemos n, eso me debería de dar acá 2 a la n. Y si se fijan, el número que aparece en el numerador, en este caso 1 cuando acá tenemos un 2, aquí es un 3 cuando aquí tenemos un 4, aquí es un 7 cuando acá tenemos un 8, aquí es un 15 cuando tenemos un 16, es una unidad menos que en el denominador. El denominador ya lo calculamos y es 2 a la n, y le tenemos que restar una unidad para que cumpla con este patrón que hemos descubierto. Una vez que se tiene la expresión para Sn, pues lo que se hace es tomar precisamente el límite de esta sucesión, y el límite de esta sucesión se obtiene calculando el límite cuando n tiende a infinito de Sn. Eso me va a decir si esta sucesión converge o no, y en caso de que converja me va a decir a qué número es que lo hace. En este caso tomamos el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n menos 1 entre 2 a la n. Y la manera de tomar este límite, si hacemos por sustitución directa, nos va a salir 2 a la infinito menos 1 entre 2 a la infinito, que me da una indeterminación infinito sobre infinito. Y bien podemos aplicar L'Hopital, o bien podemos dividir el numerador entre 2 a la n y el denominador entre 2 a la n para obtener el mismo resultado. En ambos casos debe de dar lo mismo. Vamos en este caso a aplicar regla de L'Hopital. Bueno, regla de L'Hopital requiere una derivada un poco más complicada, porque hay que sacar la derivada con respecto de n de 2 a la n. Entonces en este caso sale más rápido si dividimos el numerador entre 2 a la n. En este caso 2 a la n entre 2 a la n me queda 1, le restamos 1 entre 2 a la n, y al denominador también lo dividimos entre 2 a la n y me va a quedar 1, y a eso hay que tomarle el límite cuando n tiende a infinito. En este caso, ahora sí, cuando n tiende a infinito, pues 2 elevado a la infinito es infinito, y 1 entre infinito es 0, entonces este término se hace 0 y me queda 1 entre 1, y eso es 1. Por lo tanto, esta serie converge a este valor. Bueno, y con eso terminamos el concepto de sucesión de sumas parciales para probar la convergencia o no de una serie infinita. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo de series telescópicas en el siguiente video.